Ahí estamos. Bueno, ahí está. Ahí parece que estamos. Hola Laura, hola Nubia, hola Darling y hola Rosario. Bueno, acá estamos preparados. Estaba ahí preparando lo último y bueno, ya quería tener el cuaderno listo, todo listo. Bueno, vamos a ver hoy, ¿no? Nuestro arte de soltar 4. A ver qué podemos descubrir. Bueno, yo les voy a ir poniendo unas figuritas que tengo por aquí. A ver, ahí está. Así a ustedes ahora les va a salir. A ver. Esa figurita que puse ahí. Hola Marelis. ¿Qué dice? El dolor es una llamada a despertar. Te avisa que te has dormido o que has caído en la inconsciencia. Hoy vamos a trabajar un poco en torno a este asuntillo, ¿no? De por qué todos decimos, ¿no?, que tenemos que soltar, ¿no? Porque obviamente lo que tenemos que soltar es el pasado, ese pasado que nos creemos todos. Pero parece ser que hasta que no hay un dolor muy fuerte, no comenzamos este proceso. Por eso me gustó esta frase para empezar hoy. El dolor es una llamada a despertar. Hola Carolina. Y darnos cuenta que, bueno, que hasta que no despertamos, ¿no? Y no confundir lo que significa despertar, ¿no?, con otros despertares que se confunden, sino con un darme cuenta, ¿no? Hasta que no despierto estoy en la inconsciencia. Ahí paré para tomar un poquito. El dolor te llama a realinear tu vida con la verdad. Y siempre este realinear, ¿no? Hola Elian, tiene que ver con un dentro hacia afuera. Siempre todo camino espiritual empieza por dentro, ¿no? Quizás pasamos mucho tiempo buscando fuera el amor, la felicidad, y nos quedamos vacíos. Y siempre, por lo general, estuvimos pensando que había algo malo en nosotros, ¿no? Cuando todo nos va mal ahí, en el mundo aparente, decimos, hay algo malo en mí. Nuestras carencias, nuestros juicios con respecto a nosotros mismos, empiezan a salir a la superficie. Cuando digo, hay algo malo en mí, automáticamente empiezo a juzgarme. Hola Aide, bienvenida. Por lo general, cuando todo esto comienza a salir, nos empezamos a sentir como absorbidos por el drama. Un drama. Nuestra vida es un drama, ¿sí? Cuando este dolor empieza a aflorar. Obviamente que no somos para nada amables con nosotros mismos en ese momento ni con los demás. Un mundo desordenado y sin compasión surge de una mente desordenada y tendiente a juzgar. Todos tenemos que ser conscientes que hasta este punto hemos estado atrapados en la condena, ¿no? No solo la condena hacia los demás, sino nuestra autocondena. Claro, este mundo cerrado, ¿no?, este mundo desordenado, este mundo en el cual estamos juzgando todo el tiempo, obviamente surge de un corazón que está cerrado y que está herido.
No hay manera de cambiar esto desde afuera. El cambio debe venir desde dentro. Todos tenemos la vida que queremos, ¿no? Y en esto hay que ser muy cuidadosos porque obviamente sabemos que lo que queremos no es lo que queremos a un nivel consciente, ¿no? A un nivel inconsciente. Nos vamos dando cuenta que todo ese amor que buscábamos ahí fuera, ¿no? No era más que un amor condicional, un amor condicionado. Y comenzamos a descubrir que el amor comienza y termina en nuestra propia conciencia. Si no nos ofrecemos amor a nosotros mismos, no podemos nunca dar amor a nadie. Esto nosotros, bueno, especialmente los que estudiamos el curso de milagros, ¿no? Ya lo tenemos bastante sabido, ¿no? Pero aquí todo tiene que ver con que nos olvidamos de quiénes somos, ¿no? De esa conexión con nuestra fuente. Y yo acá puse una pregunta, ¿no? Que está ahí, que dice, ¿me estoy amando a mí mismo en este momento? Esa pregunta nos puede servir como recordatorio a todos para que cada vez que nos sintamos mal, podamos preguntarnos esto y ver si realmente nos estamos dando ese amor a nosotros mismos. No podemos depender de los demás para conseguir amor. Ese amor que mendiga, que suplica, no sirve para nada. Vamos a cerrar los ojos. Yo los invito a ustedes desde sus casas, ¿no? Que hagan esto junto conmigo y que hagan una respiración muy honda y que me pregunte, ¿me estoy amando a mí mismo en este momento? Porque en este mundo nos dimos cuenta ya de que lo único que funciona es la aceptación. Y que si yo me resisto a la experiencia presente, voy a sufrir. Por eso ahí puse, nunca te resistas a la experiencia presente. Nuestra conciencia, ¿no? La naturaleza de nuestra conciencia es subir y bajar, ir dentro y fuera, conectar y desconectar. No hay nadie que pueda permanecer conectado todo el tiempo. Eso también lo sabemos por el curso de milagros, porque el curso de milagros nos dice que si nosotros nos uniéramos a Dios en un continuo, desaparecería nuestro cuerpo de aquí. Sería imposible. Así que tengo que ser consciente que esto no es algo que es permanente. Si nosotros nos presionamos a nosotros mismos para mantenernos conectados, estamos aumentando la experiencia de sentirnos separados. Cada resistencia, cada esfuerzo aumenta la sensación de separación. La presión no funciona. Lo único que funciona es la aceptación. Acepta lo que te está pasando. Acepta cómo te sientes. Porque cuando no aceptas, cuando quieres que las cosas sean distintas de cómo son, vas a desconectarte. Esto queda claro, ¿no? Cada vez que yo no acepto, me estoy desconectando. ¿No? Por este famoso, ¿no? Conectar ahora, que todo el mundo quiere conectar. Pero bueno, si no acepto, cada vez que me resisto a la experiencia presente, me estoy desconectando. Si estás triste, estate con la tristeza. Si estás enfadado, estate con tu enfado.
Aceptar y estar presente con son actos de amor. Hola Silvana, acá volví al chat, recién estaba por el otro lado, por eso no leía lo que decía el chat. No siento que sea así, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que no sentís? ¿Que no aceptás? ¿Que estás en resistencia? O no sé, o sea, no sé si te estoy respondiendo bien a la pregunta. Verá, porque ahora va a llegar ese momento en lo que tenemos que saber qué hacer. Ahora estamos haciendo, digamos, la introducción para entrar como en clima. Aceptar, vuelvo a repetir esa frase, y estar presente con son actos de amor. Nosotros tenemos aprendido, vamos a decir aprendido, ¿no? Porque la verdad que a veces utilizar el término... Esperen que voy a volver a poner la cámara. Ahí está, así nos vemos. Nosotros tenemos muy aprendido, muy interiorizado. Ah, que te estás amando. Sí, no, igual no te creas que sos la única, Silvana, ¿eh? Acá es... Además, el gran problema, ¿sabes cuál es, Silvana? Que nosotros no sabemos lo que es amarnos a nosotros mismos, que es lo que vamos a ver hoy, porque confundimos mucho, confundimos amarse. Puedo llegar a un punto que lo confunda con ser un egocéntrico y me transforme en un narcisista, que no es amarse. Ahora vamos a ir viendo nosotros qué realmente es amarse a uno mismo, porque si no tengo claro lo que es, no puedo discernir. Pero nosotros vamos a hacer un alto acá, porque esto viene bien para la reflexión. El mundo, o nosotros mismos, bueno, nos hemos enseñado, podemos decir, porque somos el mundo nosotros, que estar triste, o como dijimos recién, estar enfadados, es malo. Hola, Rocío. No tenés que deprimirte. ¿Ves? ¿Ves que hay una confusión de conceptos? Por eso vamos a ir lento, porque el tema de hoy que he buscado es bastante complicado. ¿Por qué? Pero quiero que lo veamos porque esto nos va a ayudar a todos para salir de la confusión. Primero vamos a hablar de esto y después seguimos. Una cosa es estar deprimido y otra cosa es estar triste. La depresión es una emoción, podríamos decir. No sé si sería una emoción, la definición. Pero bueno, el que está deprimido, el que dice estoy deprimido, es porque siente que no puede sostener sus máscaras. ¿Sí? Esto ya lo de las máscaras lo hablamos un poquito en el otro. Todos usamos una máscara para enfrentarnos al mundo porque tememos que los demás nos vean tal cual somos. Entonces nos ocultamos tras máscaras. Eso lo hablamos el domingo pasado. ¿Qué pasa? Cuando se nos empiezan a caer las máscaras, o sea, justamente que conectamos con este dolor, que es la única manera de sanar, no huir del dolor, sino entrar en contacto con ese dolor. Obviamente las máscaras empiezan a caer y nosotros es como que perdemos pista y perdemos el piso, perdemos el suelo y llega un punto que no sabemos ni quiénes somos. Ese es nuestro gran temor, perder nuestra identidad, pero esa identidad con minúscula, la que nos construimos, ese personaje que yo me hice, ¿sí? Todos aquí nos hacemos un personaje, un concepto del yo. Digo, yo soy así, 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 así. Claro, cuando se me empiezan a caer las estructuras y ya no puedo seguir siendo así, 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 porque obviamente mi conciencia está despertando y es como un poquito como conflictivo, lo vamos a sentir. Entonces decimos que estamos deprimidos. Y esto te lo puedo decir por experiencia, porque yo pasé en el año 2006 por una depresión muy profunda, pero yo claro pensaba que estaba enferma y que era algo terrible y que me tenía que alguien afuera ahí, algún médico, alguien arreglarme.
No, era que mi mente, mi conciencia comenzaba a, podríamos decir, a despertar, a darme cuenta que todo esto no era como yo me lo había contado. Bueno, mi experiencia de despertar obviamente que fue diferente a la que puede ser de otros, por eso no voy a hacer contarles mi experiencia, porque obviamente cada experiencia es diferente, pero comienzan a pasarnos cosas muy extrañas, muy raras, ¿sí? Que hasta ahora no nos habían pasado. Pero todo eso, como hay una parte de nuestra mente que se resiste a la sanación, esto está comprobado por Freud. Freud, el gran psicólogo Freud, dijo que las personas van al psicólogo para curarse, dicen que quieren curarse, pero en realidad no quieren. No quieren. Por eso ya lo sabemos esto, el cuento de que vamos al psicólogo 20 años y seguimos igual. Porque nosotros lo que queremos es mejorar un personaje. ¿Sí? Sentirme bien. Yo me quiero sentir bien. A ver, que pasen cosas ahí para que yo me sienta bien. Pero nunca me quiero poner en contacto con mi interior. ¿Sí? Yo nunca quiero mirar dentro mío. A eso le escapo todo el tiempo. Porque hay una parte de mi mente que me dice que yo soy muy horrible. Que eso es muy horrible, que no hay que verlo. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos que ir lentos, porque no todos están, digamos, dispuestos a aceptar este camino así, que me habla de que tengo que hacerme responsable de mí mismo. Casi todos queremos que alguien nos arregle. Buscamos arregladores allá afuera. Y no existe. Nos engañamos, porque no queremos vernos. ¿Sí? O sea, aceptarnos tal cual somos. ¿Sí? Por eso yo dije estas frases de si estás triste, estate con tu tristeza. No está mal estar triste. Lo que está mal es escapar de mi tristeza y cambiarla por otra cosa, taparla. Nosotros tapamos agujeritos, tapamos, porque no queremos sentir. ¿Sí? Nuestra vida es un escapar del sentir continuado. Claro, y como dice Marcela, gracias Marcela por esa acotación, porque está muy buena, que el psicólogo, y no que tenga nada en contra de los psicólogos, por favor, eh, analizan, analizan tu psique, tu historia, van al pasado. A ver, ¿qué te pasó cuando tenías 3 años, que quedaste así traumado y ahora nos centramos en un análisis que nos sigue enredando y no solucionamos nada? ¿Mm? Claro, como dice Marcela, hola Zulema, abrazar la tristeza. Pero este abrazar, claro, capaz que expresado así, Marcela, nos cuesta, quizás vos lo entendés y otros también comprenden lo que significa, pero abrazar es como que a veces no captamos lo que significa abrazar. Por eso me parece que decir quedarme, o sea, quedarme, estoy triste, bueno, me quedo sintiendo mi tristeza, o sea, no escapo, no voy a hacer otra cosa aparentemente ahí fuera para no sentir mi tristeza o para no sentir mi enfado. Esto no significa que me la tenga que agarrar con alguien o si estoy triste, llorarle la carta y llamar a alguien o a mi amiga para contarle todas mis penas. No, eso es victimizarme. No, quedarme yo mismo por un ratito, sintiendo eso que siento y dándome cuenta de que no está mal, no está mal estar triste. Eso es un cuento que nos contaron. No está mal estar triste. Claro, pero para soltar la tristeza tengo que sentirla. O sea, me quedo con mi tristeza y la siento porque va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que no es nada. O sea, un enfermo se cura cuando se da cuenta que con lo que está haciendo no gana nada. Yo me tengo que dar cuenta. Yo misma. Nadie me va a decir, ay, no, está mal estar triste, o deja de estar triste, vení, vamos a hacer algo, vamos a mirar la tele, vamos al cine, salgamos a pasear. No, me tengo que quedar sentadita, bueno, si querés me acuesto, qué sé yo.
pero sentir lo que tenga que sentir. Si tengo que llorar, lloro. Me caen las lágrimas un rato, lloro. ¿Sí? Porque esa es una manera de aceptar lo que me está pasando. Es eso. No tiene nada que ver con mi personaje. Tiene que ver todo conmigo, con quien yo soy en verdad. Bien, esa mente que soy está sintiendo eso, porque está confundida. Ahora le vamos a dar luz, la verdadera luz, ¿no? Bueno, por lo general todos, ¿no? Porque estamos identificados con ser una persona, tenemos patrones familiares, ¿no? Que venimos arrastrando aparentemente. Estos patrones actúan como si fueran fuerzas dentro de nuestra conciencia programada y nos traicionamos una y otra vez a nosotros mismos. Claro, nosotros no nos damos cuenta de que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Por lo general creemos, ¿no? O nos contamos que otros nos hacen cosas, porque el cuento acá es así, para no aceptar que realmente soy yo la que me estoy traicionando a mí misma. Y ahora vamos a ver en una imagen más, a ver si es esta, sí. Esta imagen que les voy a poner ahora, que la voy a dejar mientras yo les voy contando esto para que ustedes la lean tranquilos. Si quieren se la pueden copiar para tenerla bien en cuenta, porque esto es muy movedor de estructuras. Este también se usa, ¿no? Está de moda, en vez de decir traicionar, sabotearme, ¿no? Autosabotearme, ¿no? Pero bueno, vamos a decir traicionarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacernos dos preguntas para saber si nos estamos traicionando a nosotros mismos o no. Si sí o no. Fíjense en que yo las escribí ahí las dos preguntas, ¿no? Y en blanquito, en letras blanquitas, le puse una frase para, o sea, como la respuesta para saber si me estoy traicionando o no. Si respondo que sí a la primera, quiere decir que no me estoy traicionando a mí mismo. Y si respondo que sí a la segunda, me estoy traicionando a mí mismo. Cada vez que nos sucede algo, ¿sí? Sucede, me refiero a alguna relación con otra persona, ¿no? Porque aquí la vida es relación, siempre nos estamos relacionando con alguien o con alguna situación X, ¿no? Voy a bajar acá para ver el chat por las dudas, que alguna pregunta. Me tengo que preguntar, ¿esto está en armonía con quien yo soy? ¿Refleja este pensamiento, sentimiento o acción mis dones, talentos o mi temperamento? Esta situación que tengo que afrontar o lo que estoy haciendo, en esto que estoy haciendo, X cosa que sea que estoy haciendo, ¿no? Puede ser un trabajo, una relación de pareja, la relación con mis hijos, bueno, lo que sea. ¿Me siento que yo realmente soy yo misma? O sea, que estoy siendo honesta conmigo misma o conmigo mismo, si hay algún nombre por aquí. Que soy tal cual soy, que no me estoy ocultando detrás de ninguna máscara. Si yo siento que en cada acto que realizo aparentemente en el mundo, ¿no? Estoy en paz, no presenta conflicto eso que tengo que hacer o lo que estoy haciendo, es porque no me estoy traicionando a mí mismo. ¿Bien? Ahora, si en cada cosa que yo hago aquí, hola Estela, cada cosa, cualquiera, cuando me relaciono con otros, cuando estoy en un lugar de trabajo, a cada momento, hago lo que hago y siempre estoy intentando agradar a los demás
con eso que hago, pienso o digo, me estoy traicionando a mí mismo. Esto es una conducta, aparentemente, ¿no? Un patrón muy repetitivo en casi todos. Porque si, como bueno, acá los que ya nos vemos de lunes a viernes lo hablamos mucho esto, quiero decir una cosa, pero no me animo porque tengo miedo, me estoy traicionando a mí misma. Porque yo pienso que si digo lo que pienso, el otro se va a sentir mal. Entonces no digo nada y me callo. O puede ser que haga cosas que no tengo ganas de hacer, pero me pongo una sonrisa para agradar a los demás y parecer una persona agradable, que todos me miren y me aplaudan y digan, qué bien lo que hace esta persona, ¿no? O digo cosas que suenen lindas para que los demás digan, qué lindo lo que dijo, pero no estoy diciendo lo que quiero decir, ¿sí? Cada vez que hacemos estas cosas nos estamos traicionando a nosotros mismos, porque no estoy siendo yo misma. Me estoy escondiendo detrás de una máscara. ¿Bien? Porque tengo miedo. La traición tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Entonces, tomar conciencia de estas dos preguntas hoy, que son bastante profundas, porque nosotros no nos las hacemos a diario, o sea, nadie se está preguntando esto en cada, ¿no? Está muy bueno y es muy, digamos, de mucha ayuda para crecer. Digamos, especialmente cuando tenemos un sentir interno, ¿no? Que estamos con una persona y nos sentimos incómodos. Preguntarme eso. Si realmente estoy siendo yo misma o estoy intentando agradar a esa persona para no tener problemas, porque también ese es otro gran eslogan del mundo. Bueno, no quiero tener problemas. Entonces, no nos escuchamos realmente ni escuchamos al otro lo que nos dice. Estoy solo pensando en mi imagen, en cómo quedo yo, cómo quedo. ¿No? Después nos preguntamos por qué hay tantos problemas en las relaciones humanas. ¿Por qué no nos podemos relacionar en paz con los demás? ¿No? Claro, exacto lo que dice Marcela. Estoy siendo lo que el otro espera que yo sea y no lo que soy, lo que realmente quiero ser. Bueno, ya de base nadie es acá el que cree ser, porque, o sea, todos queremos ser esta persona y no lo somos, ¿no? Por eso yo siempre digo, somos todos mentirosos acá, porque nadie es quien es. O sea, si yo soy el amor infinito, puro amor, pura luz, pura esencia, un reflejo de la fuente perfecta, ¿cómo voy a ser esta? No puedo ser esta. Yo como cuerpo no puedo ser eso, imposible, ¿no? Claro, claro, también Silvana tiene razón en lo que dice, a veces lo hacemos porque queremos llamar la atención. Claro, entonces siendo así de esa manera, o victimizándome, o bueno, lo que sea, busco que los demás me miren, me presten atención, ¿no? Darnos cuenta cómo, de qué manera conectamos con el mundo, ¿no? Para darnos cuenta que nunca estamos conectando desde nuestra fuente, porque si yo estoy conectado a quien realmente soy, a mi esencia, o sea, estoy con certeza de quién soy, no necesito demostrar nada a nadie. Acá no estamos para demostrarle al otro nada. El amor no es algo que se demuestra, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando la aprobación de los demás, estamos dándoles nuestro poder. Todo mi poder se lo doy al otro.
todo, todo mi poder, porque yo estoy poniendo toda mi energía, todo mi poder en que el otro me apruebe. Esa aprobación que todos buscamos en realidad de Dios, pero como creemos que Dios nos desaprobó, ahora andamos buscando aprobación de otros, por parte de otros, ¿no? Claro, claro, tal como dice Aide, claro, no somos nosotros mismos por agradar a los demás, exactamente. Claro, por eso acá somos todos mentirosos. Nadie es quien es, porque tenemos miedo, ¿m? Porque le huimos a ese sentir. Yo no puedo estar así, tengo que estar bien, tengo que estar bien. ¿No? Parece como que es otro eslogan del mundo, hay que estar bien, hay que estar bien. Tome esto, señor, tome esto para estar bien. ¿No? Por eso las publicidades, ¿no? Venden en base a que te muestran una imagen horrible, o sea, así que nosotros detestamos, ¿no? Por ejemplo, si estás muy gorda, bueno, tome esto para adelgazar y estar bien, tener una buena imagen. Si está, no sé, bueno, a lo que sea, ¿no? Si tenés que ir al gimnasio, tenés que maquillarse, tiene arrugas, ay, qué horrible tener arrugas, no, hay que hacerse la cirugía estética, ¿no? Y así todos compramos cosas en el mundo para parecer bien, o sea, una apariencia que somos en realidad, porque somos algo que aparece y desaparece, somos solo imágenes en este mundo, porque imagínense, con todas las imágenes que hay, yo no soy consciente, por ejemplo, si en este momento hay un chino en China que se está muriendo, no tengo ni la menor idea. ¿Yo de qué puedo ser consciente? De lo que está pasando aquí, en mi mundito este cercano, ¿no? Bueno, si prendo la tele me entero de otras cosas, pero no tengo ni idea, ¿no? De lo que está pasando en otros lados. Pero yo estoy muy pendiente de mi imagen, porque es muy importante. Y no me doy cuenta que yo soy y tengo el mismo valor que el chino ese que se está muriendo ahora. No, pero yo soy diferente, ¿no? Murieron 8.900 personas del COVID. Menos mal, yo no me salvé. ¿Ven? La salvación siempre es del personaje. ¿Entienden? O sea, estamos muy preocupados por lo que me pasa a mí. A mí. O sea, somos mentirosos y egoístas, digamos, todos. Todos aquí. Todos aquí somos así. Claro, claro, porque justamente, porque eso es lo que nosotros yo digo, bueno, compramos, pero es lo que nos creímos. Estamos muy pendientes de lo que aparentemente, digo, el mundo dice. El mundo dice esto, hay que hacer como dice, como hacen todos. El que está en la inconsciencia hace como hacen todos. Todos van para allá, hay que ir para allá. ¡Bum! Vamos todos para allá. No sabemos ni a dónde vamos, ¿no? Pero bueno, vamos, porque si todos van para allá debe ser que hay que hacer eso. Entonces no me estoy mirando a mí mismo, estoy mirando afuera. Todos están haciendo eso, vamos a hacer eso. ¿Mm? El trabajo interno tiene que ver con entrar en mi interior. A ver, si yo estoy gorda, ¿no? Vamos a suponer. Y a mí eso me afecta, pero a mí me afecta, a mí. Y entonces yo quiero, no sé, darme cuenta que, bueno, que porque, es un ejemplo, que porque estoy gorda me siento mal, no puedo hacer las cosas y qué sé yo. Y quiero hacer una dieta y ejercicio porque lo hago para mí, está muy bien. Ahora sí lo hago porque yo quiero agradar a los demás o porque los demás me dicen gorda y no soporto que me digan gorda y hay un montón, o sea, estoy muy pendiente del afuera, no sé si es tan bueno, ¿no? Ahora sí lo hago porque realmente, bueno, me surge, quizás, ¿no? No está ni bien ni mal estar gordo, flaco, qué sé yo.
pero lo hago por una cuestión de salud, de que quiero sentirme bien, de que me gusta correr y como estoy muy gordo no puedo correr, bueno, qué sé yo. Bueno, bien, lo puedo hacer. Nadie te lo va a prohibir. Bien. Ahora, si yo lo hago porque todo el mundo lo hace, porque es la moda, porque todos vamos a la moda, ahí es donde me doy cuenta cuán sumergida estoy en el mundo, en lo que el mundo dice, es muy importante. Por eso sufrimos, ¿no? Bueno, el intento este de agradar a los demás nunca funciona, así que quédense tranquilos que nunca funciona. Este engaño es agotador. Claro, exacto lo que dice Rosario. Me encanta. Ahora lo voy a leer porque ya sé que el chat, a veces el YouTube no pone el chat enseguida, ¿no? Yo hoy debo tener los pelos todos alterados, pero bueno, me peiné, doy fe que me peiné un poco, pero no sé si se me está cayendo la cosa. A ver, dice, ese engaño es agotador, dice Rosario, ¿no? No puedes fingir todo el tiempo. Y además, hagas lo que hagas, no siempre vas a gustar a todos. Esa es otra cosa para tomar conciencia. Gracias, Rosario, porque eso que dice ella, a ver, no sé si nos dimos cuenta que siempre los demás van ¿vieron con ese refrán que dice la gente es mala y comenta? Bueno, por más que haga lo que haga, siempre los demás van a decir algo de mí. O sea, si yo voy a vivir mi vida esperando agradarle a todos, y bueno, digamos, ¿no? No lo voy a lograr nunca. Yo me tengo que agradar a mí. O sea, yo tengo que estar bien conmigo, aceptarme, tal cual soy. Porque el tema profundo es que si yo no me acepto tal cual soy, no voy a aceptar a los demás tal cual son. ¿No? Voy a encontrar defectos siempre ahí fuera. Porque son esos defectos que veo en mí, proyectados ahí. Entonces siempre el trabajo comienza conmigo. Todo comienza con uno mismo, ¿no? Obviamente, como dice Aide, es muy complicado tener a todo el mundo a gusto. Bueno, yo lo he experimentado mucho porque, bueno, yo trabajaba en un lugar que obviamente tenía 30 nenitos a cargo, 30 alumnos, a los cuales, bueno, imagínense, no le podía caer bien a todos. Y a los padres que estaban detrás de esos niños, había padres que, bueno, aunque no les gustaba yo, otros les parecía que yo les caía bien. Después tenías los directivos, que bueno, que sí, para un año te tocaba uno que parecía que estaba bien, otro año que no. Y es terrible, porque, o sea, estamos como en busca de una perfección que no existe, no existe. O sea, es imposible. ¿No? Nunca vamos a llegar a eso. Exactamente, claro, tu mismo ser interno, o sea, bueno, vos decís divinidad, pero bueno, la divinidad es muy complicado entender lo que es la divinidad porque la gente confunde también lo que es la divinidad. A mí me gusta llamarle maestro interno, o sea, la parte de mi mente que no está loca, que no se deja llevar por el mundo, que me lleva a mi interior, mi maestro interno, mi mente sana, es la que siempre me rescata, ¿no? Porque a veces con la divinidad podemos hacer unos líos bárbaros y terminamos en un rollo. Porque nos creemos que nosotros, ay, somos divinos ahora, y bueno, también nos fuimos para el otro extremo. Porque, por eso, los caminos espirituales a veces, ¿no es cierto? Confundimos. Por eso yo acá tengo hoy, les anoté lo que significa ser realmente espiritual. O sea, ojalá que podamos ver todo, porque he buscado para que realmente podamos ahondar en lo que necesitamos, ¿no? Yo sí paro para tomar un mate porque si no se me seca la garganta. Bueno, no te aprueban, vamos a seguir con la aprobación. O usan tu aprobación los demás, porque a veces pasa que los demás no nos aprueban, o usan su aprobación para manipularte y obligarte a hacer lo que ellos quieren. ¿Cuántas personas hay que están siempre así, no? Cuando te van a pedir algo. Hola, Chuchi. Ay,
qué linda que sos. Vos sabés que, y te hacen todo un preludio, ¿no? Para después pedirte. O los chicos, ¿no? Los hijos con los padres. Ah, mami, ¿cómo te quiero? Te abrazan, te besan y después te piden 20 pesos. O sea, ese, ese buscar, ¿no? Ese manipular también al otro para que haga lo que yo quiero, también es muy común. Pero si seguimos entregándole nuestro poder a los demás, vamos a sentir que no valemos ni un puñado de habichuelas. ¿Vieron las habichuelas? No sé, en otros países, porque aquí hay de varios países. Las habichuelas serían como los frijoles, no sé, los porotos, las legumbres, no sé, tienen varios nombres, ¿no? Claro, me desvivo tanto por agradar al otro, en mí, porque todos lo hemos hecho esto, que nunca pienso en mí. O sea, y claro, yo me entro a sentir que no valgo nada. No valgo nada. Y dependo de lo que el otro me dice para ver cómo me siento. ¿Sí? Si el otro hoy me dijo muchos te quiero, bueno, entonces voy a estar bien. ¿No? En las parejas jóvenes, justamente es más normal, ¿no? Escuchar, ay, pero Chuchi, ¿vos me querés a mí? Y el otro le dice, sí, te quiero, te quiero. Bueno, al principio te lo dice bien, después ya te dice, sí, querida, ya te dije que te quería, ¿cómo hinchás, eh? O sea, como que necesitamos que el otro nos diga que nos quiere para saber si nos quiere y yo le tengo que decir que lo quiero para que el otro sepa que se entere que lo quiero. O sea, tenemos unas relaciones muy infantiles, demasiado, ¿no? No le permitas nunca a los demás influir en las decisiones que tomas, ni influyas tú en las decisiones de los demás. Chachán, chachán. Este gran tema, porque por lo general a nosotros, ¿no? Voy a poner esta para que la vayan leyendo, que es la que viene después. Nos gusta meternos y opinar y aconsejar a los demás. Entonces, influimos. Mira, yo te lo digo porque, viste, mi experiencia de vida, o sea, los años que yo he vivido, te digo, no, no hagas eso porque, ¿no? Y si no, nos convertimos en ser muy influenciables y andamos preguntándole a todo el mundo qué tenemos que hacer. Ah, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué hago? Ay, no sé qué hacer. Y le pregunto a todo el mundo. Claro, cosa de que si me sale mal, después la culpa la van a tener los demás y yo no, ¿no? Esta doble, ¿no? También es otra cosa que hacemos. El tema es darme cuenta que acá todos cometemos errores. Todos, todos, hasta esos que se creen que son perfectos. Todos. El asunto es utilizar estos errores para aprender y no tratar de evitar los errores. Tratar, porque si no ando como recto, así duro, como si tuviera un palo clavado acá en la espalda, le digo a la espalda pero no en otro lugar, en no equivocarme en una sola cosa, ni un milímetro, porque yo tengo que ser perfecto, ¿no es cierto? Exacto, ahora voy a leer lo que dice Carolina, que también está muy bueno. Tengo que ser perfecto, entonces yo no puedo cometer errores. Entonces yo nunca aprendo de mis errores porque como yo estoy todo el tiempo tratando de evitar cometer errores, porque quiero ser perfecto, y bueno, se pone complicada la cosa. Vivo tenso, tenso, ¿no? A ver, Carolina dice, como dice Byron Katie, si no estás en tus cosas, estás en las cosas de otro, ¿no? En las de los demás, dice Byron Katie, ¿no? En los asuntos de los otros. Que eso fue, creo que lo vimos en el primero, ¿no? En el primer encuentro, me parece. Claro, sí, eso que dice Carolina, que a ella le pasa todos los días, acá sí todos nos pasa. Lo que pasa es que a algunos quizás nos pasa menos, otros nos pasa más, otros lo disimulan, pero esta tensión interna por tener que
que ser perfecto o disimular. Hay que disimular, ¿no? Que no se den cuenta los demás, ¿no? O sea que los que nos tenemos que dar cuenta somos nosotros, no los demás. Pero, ¿por qué a todos nos resulta tan duro reconocer los errores? Porque pensamos que nos convertiremos en el blanco de ataque de los demás. Pero si no reconocemos los errores y aprendemos de ellos, vamos a vivir en la negación. Por eso puse este cartelito aquí, que es el que ustedes están mirando ahora. A ver, este que está aquí. Si yo no reconozco mis errores, no reconozco mi dolor, no reconozco nada, o sea, no me estoy viviendo, es como que estoy muerto, ¿no? Estoy en la negación, porque estoy todo el tiempo tapando, ¿no? Parecemos como los gatos, ¿no? Que tapan, tapan, porque no quiero que los demás se enteren que estoy triste, ni que me pasa algo, no quiero que se note. Pero tampoco me entero yo misma, porque también me estoy negando a mí misma las cosas que me pasan, ¿no? O sea, es como el clásico, bueno, no sé si hoy en día quizás no me parece como que las mentes están más abiertas, pero en el pasado, al menos yo recuerdo de mi abuela, ¿no? Que la crianza era, bueno, hay que aguantar, y bueno. Y bueno, o mi mamá, por ejemplo, que yo siempre la escucho que dice, y bueno, y bueno, y bueno. Estamos con, o sea, todo el tiempo negando. O sea, no estamos en contacto con nosotros mismos. Por eso yo creo, ¿no? Que el curso de milagros dice, claro, los cuerpos están fuera de la mente. Claro, si estamos todos sin mente acá, todos estamos identificados con una imagen. Y nos olvidamos de que somos mente. Claro, si yo no recuerdo que soy mente, ¿cómo voy a trabajar en mi interior, que es la mente, o sea, con mis pensamientos? No, yo estoy todo el tiempo trabajando ahí fuera, a ver cómo puedo arreglar el mundo, a ver que hoy esté todo tranquilo. Voy a bañar el gato no se quiere bañar, pero yo lo baño porque tiene que estar perfumado. O sea, todo tiene que estar en orden afuera, no importa cómo está adentro, ¿no? Este miedo a cometer errores, porque obviamente para la mente ego, para la mente que se cree el personaje, piensa que si reconoce un error, lo van a crucificar. O sea, todas las miradas van a estar puestas en él, ¿no? Es como pasa, bueno, ustedes que han ido a la escuela, cuando la maestra decía, ¿quién fue el que tiró no sé qué? Y bueno, y todos miraban al que siempre se portaba mal, ¿no? Y todos, ahí. Y pobre, ¿no? Sentirse erróneo. Ay, todos me están mirando. O sea, ese sentir así, a un nivel inconsciente se experimenta como morirse, literalmente. O sea, es la muerte, ¿no? Por eso no nos queremos equivocar nunca. Es como ir por la calle con un cartel que diga, bueno, péguenme todos que yo soy erróneo, ¿no? Porque me estoy equivocando, estoy reconociendo mis errores y encima, o sea, estoy quedando expuesto. No, es terrible, es terrible. Bien. Pero sentir y reconocer nuestro dolor es el primer paso de todo proceso de curación. Cualquier cosa que nos impida sentir nuestro dolor y descubrir su fuente, o sea, de dónde viene ese dolor, y no porque me someta a un duro análisis de que sí, que fue porque cuando yo tenía 3 años pasó una rata por al lado mío y yo tuve miedo, entonces ahora hacemos no. Su fuente significa está en mí, ¿no? Yo soy la que me estoy sintiendo así, debido a una interpretación que hago yo del mundo, no debido a lo que los demás hacen. Si no hacemos este proceso, estamos en un proceso de negación y por eso no podemos nunca curarnos realmente. Curarse en realidad es liberarse del miedo, y liberarse del miedo es ser totalmente feliz.
Bien, porque cuando no tengo miedo, puedo ser quien soy. Resulta que todos pensamos que el logro más grande de la humanidad está en hacer una obra de arte hermosa o haber descubierto estos descubrimientos tecnológicos, en lo que hacen los científicos, ¿no? Decimos, ¡ay! ¡Cuántas cosas que ha logrado la humanidad! Y, sin embargo, el gran logro de la humanidad sería que todos podamos reconocer nuestra propia locura. Fíjense que acá todo el mundo dice, ¡ay, estos que están todos locos! Siempre pensamos que los locos son los demás. Es muy lindo proyectar. Este mundo, qué loco que está, decimos. Siempre están locos los otros. Pero es que estamos locos todos. Y si no reconocemos nuestra propia locura, no podemos ir a la cordura. Por eso el mundo sigue así. Yo creo que hace bastante, y todavía no mejora, no mejora. Cuando reconozcamos esta locura, vamos a comenzar a sanarnos y vamos a poder trascender esa locura. Porque ¿qué pasa aquí? Todos estamos identificados con esa voz en la cabeza, que es con la famosa voz en la cabeza, ¿no? Que parece que son pensamientos involuntarios, como una metralleta, acompañados de emociones, porque los pensamientos estos van acompañados siempre de una emoción. Entonces todos creemos que somos ese pensador. Yo creo que soy ese que piensa. Ese que piensa soy yo, digo. Esa mente, que es la mente pequeña, le podríamos llamar, que encima todos creemos que la tenemos acá dentro de la cabeza, el cerebro, le decimos, el cerebro, es la mente. Estamos muy convencidos que es así porque los científicos lo dicen, y si lo dicen los científicos, palabra santa. Y ahora con todos los estudios que hay del cerebro, conoce tu cerebro, que tu cerebro, no sé qué. Claro, nosotros creemos que somos eso, pero esa voz es el ego, el famoso ego, esa sensación de ser, ese que dice yo. Fíjense en que todas nuestras oraciones comienzan por yo. Yo soy así. Yo estudié esto. Yo tuve tantos hijos. Yo. Es la canción del yo. Bueno. Ese estado de ser es el estado de inconsciencia. O sea que podríamos decir que la mayoría de nosotros estamos todos inconscientes. Porque nosotros acá le llamamos estar inconscientes a cuando no tengo conciencia, o sea, cuando me di un golpe en la cabeza y quedé inconsciente. No. Ese es otro tipo de inconsciencia que le llama la ciencia. No, acá estamos todos inconscientes porque todos creemos ser este yo. Bien, y estamos muy convencidos. Y lo defendemos a capa y espada. Es como si todos fuéramos el zorro, vieron, con la máscara, la capa, salimos todo el día, estamos con la espada, defendiendo nuestras creencias, que no me vayan a tocar ninguna, por favor, que no me derrumben mi castillo, decimos. El pensamiento, el contenido de la mente, de todos nosotros que creemos ser yo, está condicionado por un pasado y consta de ciertos pensamientos, emociones y patrones reactivos, repetitivos y persistentes con los cuales nos identificamos. Por eso decimos, ay, yo soy muy buena, pero si a mí me dicen tal cosa, yo salto, yo reacciono. Cosas así. Claro, cuando decimos yo, el que está hablando es el ego. Nosotros creemos que el ego, ya sabemos cómo es el cuento del ego, que es alguien que está por, no sé, el ego. Es como una cosa acá, ¿no? No. El ego soy yo. Yo soy la encarnación del ego. Porque yo digo, yo soy Silvina,
Nací tal día, me pasaron tales cosas, yo. ¿Bien? Ese es el gran problema de todo el mundo. El ego consta de pensamiento y emoción, un paquete de recuerdos que identificamos como yo y mi historia. ¿Bien? Parece que si yo no tuviera una historia, no fuera nada. No existo. ¿Quién soy? Tengo que tener una historia. Y si no tengo una que no me acuerdo porque no sé, me la invento. No importa, me la invento. Pero hay que tener una historia. Cuanto más fabulosa y bonita la historia, mejor. Porque todos dicen, wow, ¿no? Nuestra historia es lo que nos mantiene existiendo. ¿Bien? Cuando me muero se acaba la historia. Bien. Quejarse es una de las estrategias predilectas del ego para fortalecerse. Fíjense en que todos nos vivimos quejando. ¿Quién no se queja acá? A ver. Todos. Cada queja es una historia inventada por la mente en la cual creemos ciegamente. Ciegamente, lo digo, ciegamente de que no podemos ver. Fíjense que hasta ni siquiera nos damos cuenta cuando nos quejamos de que nos estamos quejando. Es como que le llamamos que el famoso yo sé de qué estoy hablando, o sea... Entonces hablo de todas mis creencias que yo tengo acerca de cómo deberían ser el mundo, por ejemplo. Quiero acomodar todo el mundo, ponerlo bonito, pero resulta que yo lo estoy viendo desde mis creencias. Yo creo que el mundo es así, pero pregúntenle a otro, van a ver que el otro tiene otro tipo de mirada, ¿no? Claro, me cuento la historia. Por eso repetimos la situación, porque nos sirve para mantenernos vivos, o sea, creernos que estamos vivos. Lo que no me doy cuenta es que cada vez que me quejo, me estoy prácticamente muriendo, porque estoy crucificándome a mi historia. Por eso no resucitamos nunca. Nosotros estamos todos crucificados acá. Ya les dijimos la otra vez, la T de tiempo. Por eso la cruz tiene la forma de T. Estamos todos así. Ay, mañana, ¿qué me irá a pasar? Dios mío, qué sé yo. Ay, el mes pasado, no sabés, Juanita, lo que me pasó. O ya les dije, vamos al médico. Y estamos ahí. Señora, ¿usted qué vino el doctor? Y yo vine porque yo tengo tal enfermedad que no sé qué. Ay, pero lo suyo no es nada. Lo mío, usted no sabe lo mío. Lo mío es terrible, lo mío. Y así estamos, o sea, le damos mucha importancia. Estamos todo el día pensando en nuestra historia, en lo que le pasa al cuerpo. Ya dijimos que si hice popó no hice, que porque hice mucho pichí no hice poquito, que si comí mucho y me cayó mal la comida, que si tengo acidez, que si no... Todo el día pensando en el cuerpo, todo el día, desde que nos levantamos. Bien, sigo hablando. Aplicar rótulos mentales negativos a los demás, ya sea en la propia cara o cuando hablamos de ellos con otros, o sea, cuando hacemos chusmerío. ¿Vieron? Porque es lo típico acá. Por ejemplo, está Juana, Pepa y Marta. Está todo bien, todas... Se va Juana. Entonces Pepa y Marta empiezan a darle hacha. Ay, ¿viste la ropa que tenía puesta? Ay, sí, no, esa chica no está bien de la cabeza, yo te dije. O sea, empezamos la narrativa de los rótulos que le ponemos a la pobre que se fue, ¿no? Y le damos, ¿bien? Eso lo hacemos, estamos en la inconsciencia, vuelvo a repetir. Es muy importante darse cuenta que estamos locos y en la inconsciencia, porque cuando uno asume que está en ese estado mental, ahí puede dar el salto cuántico. Y ahí conecta con la divinidad, con los ángeles de colores, con todo, porque te diste cuenta. Ahora, mientras vos te sigas contando tu historia,
como dice Ken Wapnick. Después les voy a contar el cuento de Ken Wapnick, pero ahora no, porque si no se nos va el tiempo. Entonces, a veces hacemos esto de ponerle rótulos a otros, pero en la mente, o sea, pensamos en alguien. Hoy, el villano de hoy es, no sé, Luis. Ay, sí, me acordé de Luis hoy. Ese me la va a pagar, porque ese una vez me hizo... Y estamos todo el día con el rollo pensando en Luis, porque hoy tocó el día Luis. Es un patrón de pensar o en los demás, o a veces también estamos pensando en Dios. Y decimos, yo no sé Dios, ¿por qué no te das cuenta de las cosas que pasan acá? ¿Qué tengo? ¿Que escribirte una carta y decirte cómo tenés que actuar? O sea, también asumimos esos poderes de ser el juzgador de la realidad. Todo esto crea resentimiento, porque la queja y el resentir van muy acompañados. Me lamento, todo el día en la lamentación y todo el día dedicado a poner rótulos mentales. Chic, 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 chic. Este es así, este es así, este es así, este es así, ¿no? Eso refuerza más el ego, porque yo creo que los demás son mentirosos, yo no. Los demás son hipócritas, yo no. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo podemos salir de todo este brete mental que tenemos? No reaccionar al ego de los demás. Es una de las formas más eficaces de trascender el ego, disolviendo de esta manera el ego colectivo de todos. Porque recuerden que hay un solo ego partido en millones de pedazos, entonces ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? Claro, bueno, pero vos si tenés ese sentir, tenés que hacer el trabajo Byron Katie urgente. Yo lo hice, creo que hice 40 trabajos, con la misma persona. Porque era todos los días me levantaba con ese odio. Claro, era un odio hacia mí misma, pero yo pensaba que odiaba a otros. Entonces, poniendo la mente en papel, como dice Byron Katie, es una manera de ver que solo son pensamientos. Esto es un trabajo en darnos cuenta que los otros son pensamientos al igual que nosotros, ¿no? En los mismos esto que estamos haciendo, pero ¿cuándo lo hicimos? En el primero, ¿no, chicos? Yo la verdad que no me acuerdo. Me parece que en el 1. En el 1 hicimos el trabajo de Byron Katie. Búscalo ahí porque ahí lo explicamos despacito, tranquilo. En el 2 creo que hicimos el de Dios, ¿no? Bueno, en el 2 y en el 3, ¿no? Creo que estuvimos, no me acuerdo bien. Claro. En el 3 no hicimos el de Dios, me parece. Me parece que desde el primero hicimos, ¿no? Sí, sí. Está en una listita de reproducción, Silvana. Vos quédate tranquila porque buscas ahí y aparecen. Y te lo escuchás tranquila y te agarrás lápiz, papel y te lo haces tranquila. Claro. Yo creo que, no sé ustedes qué opinan, pero yo me opino, lo que acá opinamos todo, que lo más difícil es no reaccionar al ego de los demás. Porque vieron que los demás hacen cosas, parece, que a nosotros nos hace saltar la térmica. ¿No? Ya sentimos la revoltija acá en el estómago. A veces, bueno, tenemos ganas de acogotarlos un poco, bueno, depende, o lo insultamos, bueno, depende de las reacciones, no todo el mundo reacciona igual. Pero ese ser reactivos es lo que vuelve a activar el ego, no solo en mí, en el otro y en todos, porque es el mismo ego que compartimos todos. Al no reaccionar frente al ego, logramos hacer aflorar la cordura en los demás. Parece loco, claro, porque ustedes van a decir, pero ¿cómo va a ser que si yo no reacciono al otro, va a aflorar la cordura en mí y en el otro? Aunque parezca mentira, el trabajo va por ahí.
Porque yo no puedo sentirme cuerda, cuerda de cordura hablo, no la cuerda de una cuerda, no, sentirme cuerda, mientras yo siga juzgando que allá afuera hay otros que están locos. Para poder ver cordura en mí, necesito practicar ver cordura en los demás. Y la única manera, parece ser, que tenemos es dejando de reaccionar. O sea, este movimiento que hacemos en la mente. Fíjense, hola María Esther, que hasta los que practican el Ho'oponopono, y los que lo explican también, hablan mucho de este no reaccionar. Y dicen, el problema no es el problema, sino como yo veo el problema. ¿O no dicen eso? Por eso cuando dicen gracias, o dicen lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, yo lo que estoy haciendo con ese gesto mental, porque lo estoy haciendo a nivel mental, es darme cuenta, gracias por estar mostrándome todo eso ante lo cual reacciono, ¿sí? Que aún está en mí. Porque si yo eso no lo tuviera escondidito y negado, yo no reaccionaría frente a esas cosas que hace el otro que a mí parece que me irritan, y parece que yo me irrito porque el otro las hace. Y yo quisiera que el otro deje de hacerlas para yo estar feliz. Pero no funciona la cosa así. El otro va a seguir haciendo lo que hace, ¿bien? Y yo lo que tengo que fijarme es cómo mi reacción va atenuándose. Se atenúa, se atenúa, se atenúa, hasta que en un momento desaparece. Eso es el perdón, el verdadero perdón, ¿no? El verdadero perdón no es que vamos, nos abrazamos, decimos, bueno, está bien, me pones los pelos de punta, pero te quiero. Y al otro día otra vez estamos riñendo y peleándonos porque vuelve a saltar la térmica, ¿no? A ver qué dice Silvana. ¿Cómo no confundir no reaccionar con reprimir lo que siento? Claro, y bueno, ahí tenemos que volver a lo que decíamos al principio, Silvana, de sentir y quedarme con mi sentir. O sea, no reaccionar no quiere decir que, por ejemplo, ahí lo voy a aclarar porque si no da confusión. El otro me dice X cosa o hace tal cosa, siempre lo mismo, y yo siento ira, me enfurece lo que hace el otro. ¿Bien? Tomo conciencia de que yo estoy enfurecida o siento ira, no debido a lo que hace el otro, sino a la interpretación de lo que yo hago que hace el otro. Que tiene que ver conmigo, o sea, eso es asumir la responsabilidad. Yo me siento así, no debido a lo que hace el otro, debido a cómo yo interpreto lo que hace el otro. Ahí es donde tengo que tomar conciencia y poner foco en mi mente, en mi interior, y sentir la ira y sentírmela. Si me dan ganas de llorar, lloro. Si me quiero morder la almohada, la muerdo un rato, porque bueno, ¿qué va a ser? Hay momentos que uno no sabe qué hacer. Pero consciente de que eso tiene que ver conmigo. Si practicamos el Ho'oponopono, por ejemplo, el Ho'oponopono te dice que vos tenés que repetir gracias, 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 aunque aprietes los dientes. Gracias, 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 porque te das cuenta que eso tiene que ver con vos. ¿Bien? Si practicamos el curso de milagros, como los chicos acá, pido ayuda. Nosotros, bueno, en el curso de milagros le llamamos a la parte sana de nuestra mente Espíritu Santo, no que sea una paloma ni que es alguien, sino que es en nuestra propia mente, invocamos al Espíritu Santo y decimos, no estoy en paz, debo haber decidido equivocadamente, quiere decir, debo haber interpretado equivocadamente, pido corrección, corrige mi percepción, o sea, pido que se corrija mi percepción, que significa mi interpretación de lo que está sucediendo fuera. Esa es la manera de ir adentro, ¿sí? Por eso el trabajo sanador es siempre ir adentro. Por eso nos resistimos tanto, porque nosotros tenemos una tendencia muy grande en proyectar y que el otro sea el culpable. Y esto no es trabajo moco de pavo.
lleva su tiempo, su práctica. Nos vamos a enfurecer bastante y vamos a seguir creyendo que todo se solucionaría si el otro, qué sé yo, tirara la pata, si hiciera las valijas y se fuera a algún otro país o provincia, o si yo me ganara el loto y me mudara de aquí. O sea, se nos van a venir muchas ideas asociadas con que el dolor va a desaparecer si yo tomo ciertas medidas en el exterior, o sea, acá en lo externo, ¿no? Y me voy a dar cuenta que por más que me mude a la China, a Pekín o a, no sé, a cualquier lugar, la mente va conmigo. Entonces ese pensamiento que no sanó me va a perseguir por todos lados, por más que yo esté a millones de kilómetros de ese persona que era la que me ocasionaba la ira. Esto es lo que pasa con las parejas cuando se separan. Yo me separo de mi pareja y creo que porque me separé, ya está. Ay, me saqué este plomo de encima. Eso creo, pero no. No. Si yo no sané esa culpa inconsciente que proyectaba en mi aparente pareja, de la cual yo creo que ahora que me separé, soy feliz, y me voy a buscar otro, lo voy a seguir proyectando en otros. Porque es mío. O sea, hasta que no reconozco que mío, no hay solución posible. No cambia. Hola, Náfago, te saludo ahora. Ya te vi que estabas ahí, pero estábamos ahí aclarando lo que venía. Claro, exactamente. Como dicen Marcela y Rosario. Es que está en nuestra... O sea, hasta que no asumimos que somos mente y que todo está en la mente, se va a seguir proyectando porque, claro, si todo se proyecta desde la mente, ¿no? Marely se ríe. Pero es así. Yo siempre me reía porque hay como dice Jorge Lomar, que no sé si lo conocen, él decía, un ex es para siempre, ¿no? Y la gente se reía, claro, porque después empezamos a referirnos, claro, porque mi ex, viste, ya otra vez mi ex me está llamando por teléfono y reclama, o sea, y si tuviste hijos con él, peor, porque como que seguís vinculado, ¿no es cierto? Por eso es tan importante sanar esta culpa y darnos cuenta que es nuestra, que yo la estoy proyectando ahí. Es el perdón verdadero, es el que funciona. Yo sé que es duro, sí, a mí me costó mucho. Bueno, a veces también me sigue costando. Por ahí me saltan algunos fusibles y va. Pero bueno, ya es como que uno como decimos, estamos más atentos. Entonces, ¿en dónde estaba? En ocasiones, dice, quizás sea necesario tomar medidas prácticas para protegernos contra personas profundamente inconscientes. Esto es una salvación que hacemos al caso. Porque tampoco la cosa, que, como decimos siempre, si el otro, vamos a suponer, estoy casada con un alcohólico y el hombre me pega todos los días, y por más que yo diga que está en mi mente y que tengo que perdonar, el otro se va a seguir chupando y me va a seguir fajando. No. Hay que tener sentido común. El que está inconsciente, tampoco me voy a poner en las garras del inconsciente del otro. Soy consciente de que para que, ¿no es cierto?, poder perdonar, yo tengo que asumir responsabilidad de mi interpretación que hago acerca de ese otro. Pero no está mal que me aleje, ¿no?, en ese caso, o que tome medidas en la justicia, si es necesario. O sea, no hay que confundir la espiritualidad, ¿no es cierto?, con cosas raras, porque después vienen los dolores de cabeza. ¿Sí? Hay gente que, es más, hoy en día, hay gente que me ha preguntado en el YouTube, que yo la verdad no sé si a algunos les habré contestado, otros no, que me preguntan que mi marido es alcohólico, si yo practico el Ho'oponopono, ¿él va a dejar de tomar? O sea, ¿entienden? Yo lo estoy practicando para mí, para cambiar mi percepción del mundo. La paz empieza conmigo. No estoy haciendo las cosas para que los demás mejoren, ¿sí? Porque si no ya nos vamos para otro lado.
Bien, pero la mayor protección que podemos ejercer nosotros como aparentemente, ¿no?, que nos percibimos separados, es permanecer en la conciencia, o sea, en esa presencia, en ese darme cuenta, ¿sí? Otra forma que tenemos es el perdón, es decir, ya sabemos cómo es el perdón, que lo que acabamos de decir aquí, darme cuenta que, bueno, que ese otro tiene miedo, que está en la inconsciencia, y pedir corrección, siempre pedir corrección en nuestra mente. Mirar la cordura que reside también en esa otra mente, pedir ver el Cristo, por eso los que estudiamos el curso de milagros decimos ver el Cristo, que es ver al otro tal como es, también nos protege a nosotros y nos ayuda, ¿sí? Sin confundir en la forma, que si tengo que hacer algo en la forma, lo haga, no está mal, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, el perdón influye en todas las mentes, porque obviamente somos una sola mente, pero no todos aceptan nuestro perdón en este momento, lo pueden aceptar más adelante, y no por eso yo voy a estar esperando un periodo de agonía y tortura y dejarme hacer cosas por partes de otro, ¿no? Porque eso no es amarme tampoco, ¿no? No. Tengo que poner límites, bueno, veré, ¿no? Haremos lo que podemos en la forma. El tema de los chakras. Y bueno, mirá, el tema de los chakras, ojo, yo no digo que no exista lo de los chakras, porque la verdad yo he tenido experiencias de que realmente sí tenemos chakras, que o sea, yo, eso no es que yo diga no existe, pero ¿qué pasa? Vos justamente lo estás diciendo, Silvana, nos mantiene más distraídos en acciones que tienen que ver mucho sobre lo que sea el campo energético, que estoy en el cuerpo, que trabajo acá, que trabajo en esto, que voy a trabajar esto, y toda esa cosa, y no practicamos el perdón, que es lo único que nos sana, porque, claro, yo creo que solamente los que practican el perdón, el no dual, pueden saber de lo que estamos hablando, porque hasta que no lo empezás a practicar, lo pones en duda. Decís, ay, no, ¿será cierto? Porque a mí me ha pasado. Pero una vez que lo empezás a poner en práctica, te digo, es tan sanador, tan sanador. Porque el perdón no tiene que ver, o sea, la paz mental, para ser más exacta, no tiene que ver con que ahí afuera, vuelvo a repetir, los muñequitos estén en orden. Todo tiene que estar en orden aquí, en mi mente. Como decía Byron Katie, que ella decía que ella, su religión, la religión de ella decía, era, mis hijos deben juntar los calcetines. Bueno, ellos dicen calcetines, acá decimos las medias, ¿no? Que se sacaban las medias y dejaban tiradas por toda la casa. Mis hijos deberían juntar los calcetines. Hasta que un día se dio cuenta que por mucho que ella renegara y dijera mis hijos deberían juntar los calcetines, los hijos no juntaban los calcetines. Entonces ella empezó a juntar los calcetines. Ella, ¿no? Y se daba cuenta que no cambiaba nada, o sea, ella se dio cuenta que no podía forzar la realidad. O sea, iba y juntaba los calcetines y punto. ¿Bien? El sufrimiento se debe a que nosotros queremos que el mundo funcione como nosotros queremos. ¿Bien? Juntar un par de calcetines no nos afecta en nada. Por eso hay que ser muy coherente en estos caminos. Tener mucho sentido común, ¿no? Y ser práctico. Práctico. Lo que es práctico. No perder tiempo en cosas que nos entretienen. Práctico. Práctico es decir, bueno, mira, como decimos cuando estudiamos con los chicos, hay 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Son 2 cosas que nosotros justamente son las que más nos resistimos,
porque en realidad no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros amamos otras cosas antes que a Dios. ¿Y amar a mi prójimo como a mí mismo? No. No. Y justamente de ahí proviene todo el dolor del mundo, del especialismo. Es el gran dictador de todas los dolores de aquí, el especialismo. Claro, como dice Marcela, estamos creyendo que tenemos control. Es una ilusión de control. El control es imposible. Es imposible. Bueno, el ego no solo se queja y se resiente con los otros, ¿no? Con las personas, sino también se resiente con las situaciones, porque a veces también estamos con la situación. Ay, lo que me pasó, y estamos con eso, ¿no? Entonces decimos, esto no debería estar pasando. No quiero estar aquí. No quiero esto. Esto es una injusticia. ¿No son las frases que repetimos todos a diario? Típico. Pero el ego, cada vez que se lo reconoce, se debilita. Por eso, los que estudiamos el curso, ya aprendimos que la única manera de deshacer el ego es mirarlo sin juzgarlo. Ah, me doy cuenta, claro, otra vez estoy en la queja. Paro. Pido corrección. Esta situación no significa nada, este pensamiento no significa nada. Tiene el significado que yo le estoy dando. Por eso sufro, porque yo me estoy creyendo mis pensamientos y por eso sufro. Es la única razón. Hacer eso debilita al ego, o sea, lo debilita. Bien, ahora vamos a ir a algo muy heavy, Yo iba a preparar una imagen, pero después dije no porque va a ser muy complicado. Entonces lo vamos a ir haciendo así, cualquier cosa escribo ahí en el chat. Los invito a que si tienen papel por ahí, agarren un papel, agarren una lapicera, porque vamos a hacer una práctica de trabajo. Vos, por ejemplo, Silvana, que lo quiere hacer, esto te puede servir como de un empuje, para darte cuenta que realmente te va a movilizar muchas cosas a hacer el trabajo. Vamos a trabajar con un pensamiento que es muy común aquí en el mundo de la loquera, en el mundo de la locura, que dice lo siguiente. Bueno, la que es mujer va a poner él, y el que es hombre pone ella, ¿no? El pensamiento es el siguiente. A ver. Él no debió dejarme. Este pensamiento se puede trasladar hacia no solo él, que puede ser la pareja, sino él, un hijo, ¿sí? O alguna amiga, amigo, ¿m? Cuando nos sentimos que el otro nos abandona. Aquí todos tenemos este problema del abandono. ¿Vieron que está de moda ahora esto de las heridas de la infancia? Perdón. Y estamos todos averiguando, ay, ¿qué herida tendré yo? ¿La del rechazo, la del abandono? No, tenemos todas. Pero yo creo que casi todas están relacionadas con esta del abandono. ¿Por qué? Porque todos, a nivel inconsciente, creemos haber sido abandonados por Dios. ¿Sí? Nos sentimos separados. Y creemos que Dios, obviamente, es otro. Y que Dios no nos atiende. Y a veces nos pasan cosas aquí en el mundo y decimos, Dios me abandonó. También esto viene de la religión, cuando creemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, la cuestión del abandono es vox populi para todos. Entonces vamos a hacer algunas incursiones en este pensamiento. Él no debió abandonarme. A ver
qué cosas surgen, porque creo que es un pensamiento potente para indagar. Podríamos decir, ¿no? Como primera oración para el trabajo, estoy enojada con, y ahí podemos poner el nombre de aquel o aquella persona que podemos sentir que nos ha abandonado en algún momento o que nos abandonó directamente. Yo puse Juan, porque no sé, por poner un nombre. Estoy enojada con Juan porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación. Bien, fíjense en que esto tiene como... Hola, Lisandro. Esto tiene como contenidos que nos identifican a todos. Porque si yo digo, estoy enojada con Juan porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación, ¿quién en su vida no experimentó que alguien se enojó con él o ella y lo abandonó y se terminó la relación? Creo que casi todos lo hemos experimentado y quizá lo sigamos experimentando hasta que no nos demos cuenta de algo que es lo que vamos a ver ahora. Si yo me pregunto, ¿no? Ante esta oración, estoy enojada con Juan porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación, ¿no? Bien. Exacto. Estoy enojada con Juan porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación. Ahí está, Carol lo escribió. Él no debió dejarme es como el tema, digamos, central, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver cuando llegue la parte del deber. Bueno, vení. Pero vamos a poner eso como que estoy enojada porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación. Pero cada uno póngalo con el que quiera, porque bueno. Ajá, ¿ves? Mira, Carol lo identifica con el padre, ¿ves? Por eso digo, todos tenemos, todos aquí. O sea, no hay uno que... Por eso me gustó este pensamiento, porque digo, nos toca a todos. No nos va... Lo primero, vamos a hacerle las 4 preguntas a esta oración. Estoy enojada con Juan, que obviamente Juan ustedes lo reemplazan por quien quieran. Él me abandonó. ¿Es verdad? Lo primero quizás que nos venga, ¿no? Ajá, bien, Aide puede poner eso. Claro, cada uno pone con su aparente relación que tiene conflicto, ¿no? Yo puse Juan por poner un nombre, ¿no? A ver, atención a si me digo, él me abandonó y si yo pregunto, ¿es verdad? Si me respondo sí. Tiene que ser sincero. Si realmente pienso que sí, que él me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación. ¿Puedo saber con absoluta certeza que él me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación? Ya cuando me hago esta pregunta, ¿sigo respondiendo sí o cambió a un no? Si quieren pueden anotarlo, ¿no? Bien, bueno, puede ser que estés enojado por lo que hiciste, ¿no? Náfago, fíjate, la podés invertir la oración. Estoy enojado conmigo porque abandoné a quien sea. La podés trabajar así, se puede hacer. Puede ser, decía que respondamos sí o no, porque vieron que al principio en las dos decimos sí, porque estamos muy cerrados. Después nos vamos abriendo y ya una decimos sí y la otra no. ¿Cómo reacciono cuando me creo este pensamiento? Él no debió dejarme. Estoy enojada con Juan porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación. ¿Qué siento? ¿Cómo reacciono? Siento miedo, me enojo, me pongo a la defensiva, lloro, siento ira, no sé, me pongo a comer,
para tapar la ansiedad que me provoca. Bueno, cada uno puede cerrar los ojos y meditar un rato a ver y conectar con ese sentir. ¿Qué realmente siento cuando me creo ese pensamiento? Que él me abandonó, ¿no? Bien, bien. Bueno, a ver. Esto lo podés ir haciendo en Áfago junto con nosotros, podés ir anotando, ¿eh? Cada uno puede ir anotando. Aunque estas preguntas de indagación son orales, pero capaz que les ayude a anotar, porque a veces, ¿no? Ahora me voy a preguntar, ¿dónde siento este pensamiento en mi cuerpo? Cuando yo pienso, estoy enojada con Juan porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación. En mi cuerpo, ¿en qué parte de mi cuerpo me golpea ese sentir, esa emoción? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿Me duele todo el cuerpo? ¿La cabeza? Bueno, cada uno, a ver con qué parte del cuerpo lo asocia, ¿no? Me siento aturdida, se me acelera el pulso. ¿Qué sentires experimento cuando ese pensamiento aflora en mi mente y me empieza a dar vueltas, ¿no? Y ahora lo estoy viendo en el papel, porque estoy viendo en el papel esa frase: estoy enojada con Juan porque me abandonó, me excluyó y dejó nuestra relación. Yo creo que cada uno en este momento lo debe estar trabajando con aquella persona, ¿no? Más bueno, nos provoca esa emoción o nos sentimos con esa emoción, ¿no? Otra pregunta que me voy a hacer. Estamos haciendo un trabajo de Byron Katie, pero más profundo, ¿no? Le estamos dando. Y ustedes, si quieren, anótense en las preguntas para que les queden guardadas, para que si hacen otro trabajo les sirva para indagar más. ¿A dónde viaja mi mente cuando creo ese pensamiento? Él me abandonó. Él me abandonó. Fíjense en que cuando yo digo ese pensamiento con el cual estoy totalmente identificada y que me lo creo hasta el tuétano, mi mente comienza a hacer algo que podríamos llamarle cinematografía interna. O sea, me empiezo a proyectar una película interna. Empiezo a buscar películas mentales que se adapten a esa escena para justificar ese dolor. Me empiezo a acordar de la vez que no sé qué me dijo, la vez que no sé qué sé yo qué pasó. Escenas, películas mentales. Y hago cinematografía interna y empiezo a rodar en mi mente la película que se llama Él no debió dejarme. O ella no debió dejarme. O como decía Náfago, yo no debí dejarla a ella, ¿no? Todo esto lo hacemos para justificar este dolor. Ah, no, sí. Yo le dije eso porque él me había dicho tal cosa y bueno, y justifico mi dolor. El pensamiento aparece y la mente lo apoya con una imagen. Fíjense en que siempre hace eso nuestra mente. Aparece el pensamiento y la mente lo apoya con una imagen. Y ese pensamiento en mí hace que brote la culpa y la vergüenza. Me siento culpable, siento vergüenza, porque creo que estoy enojada con Juan porque él no debió dejarme. Él no debió dejarme. Me excluyó. Él fue el que terminó con la relación. Y eso provoca en mí, en estos momentos, un sentir interno. Quizás se nos revuelve el estómago, nuestra mente viaja al pasado, como dice Aide. Estamos en el cine, ¿ven? Volvimos a proyectar la película mental,
Bien, eso hay que tomar conciencia, que es una película. Ahora, que hicimos todo este viaje, ¿no? Por nuestro sentir, nuestras emociones, estuvimos viendo esas escenas pasadas que justifican nuestro dolor. Ahora, me pregunto, ¿quién sería sin ese pensamiento, él me abandonó? Ese pensamiento del cual estoy muy segura, él me abandonó. Podría pasar que se liberara todo ese espacio mental que ahora está ocupado con esos pensamientos, él me abandonó, él me excluyó, él me dejó, él cortó la relación. Todo ese espacio, ahora si yo no tuviera más ese pensamiento, o estuviera él delante mío ahora, paradito ahí, yo cerrando mis ojos, lo viera ahí, lo imaginara mentalmente, y yo no pensara más eso, que él me abandonó, quizás mi mente se liberaría. Y habría espacio para otra cosa. Ya no estaría tan atascada, tratando de ver qué hice mal yo, qué hizo mal él. Porque en nuestras relaciones siempre nos preguntamos, ¿pero qué hice yo para merecer esto? ¿O qué fueron las cosas que hizo él? Porque esta relación terminó por las cosas que hizo él. A ver, ¿dónde estamos justificando? ¿Dónde estamos buscando? ¿No? Bien. Así que es el pensamiento el que nos está causando dolor. Y no es Juan, no es él. Yo no siento dolor porque Juan me abandonó. Por eso vamos a invertir el pensamiento. Ahora vamos a invertirlo. Invertirlo quiere decir darlo vuelta. Y voy a decir, yo lo abandoné a él. Yo lo abandoné a él. A ver qué siento cuando escribo esto. Yo abandoné a Juan. Yo lo excluí. Yo terminé con esa relación. Fui yo abandoné a Juan. Y lo escribo, aunque mi mente tosuda diga, no, pero si fue él el que se fue de casa. No, lo escribo. Yo abandoné a Juan. Y vamos a buscar en nuestra mente 3 ejemplos que me muestren a ver en qué situaciones pude yo haberlo abandonado a Juan en la relación, mientras parecía que estábamos juntos. Por ejemplo, hubo momentos en los que no cumplí lo que le prometí, no estuve enteramente presente, me cerraba. Hubo momentos en los que permití que nos distanciáramos por un rato, que tuviéramos una relación a larga distancia. Vamos a tomarnos un tiempo, ¿vieron la típica? Ay, esta relación está medio, un poquito mal, vamos a tomarnos un tiempo, ¿no? Otra manera, otro ejemplo podría ser otra inversión, ¿no? En vez de decir, él me abandonó, voy a invertirlo hacia mí. Yo me abandoné. O yo me abandono. ¿En qué momentos me abandoné o me abandono? Cuando no soy honesto conmigo, cuando no expreso mis necesidades reales y las tapo por otra cosa, para no lastimar al otro. Me estoy abandonando. Vieron que hoy lo vimos al principio, lo de la traición. Esto
yo creo que nos mueve a todos, nos está haciendo una revoltija a todos hoy. Y podemos buscar otra inversión. Ya hicimos, yo lo abandoné a él, yo me abandono a mí misma. Y otra inversión podría ser, él no me abandonó. Él no me abandonó. La mente se va a resistir, porque va a haber una parte que dice, no, sí, es cierto, sí él me abandonó. Lo pongo en el papel, lo escribo. Él no me abandonó. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Quiero que él vuelva. Ay, me comí el acento. Que él vuelva y me pida perdón. Y prometa que nunca más volverá a dejarme. ¿Quién no ha tenido este pensamiento? Cuando rompió una relación, pero en cierto modo había algo, ¿no? Que yo quería que en realidad el otro vuelva y me pida perdón. O que para que esta relación cambie entre mi madre y yo, por ejemplo, necesito que mi madre reconozca las cosas que me hace y nunca más me lo vuelva a hacer, ¿no? Fíjense este movimiento de la mente que hace con casi todas las relaciones. Quiero que él vuelva y me pida perdón y prometa que nunca más volverá a dejarme. Ajá, bueno, prepárate para lo que viene, Silvana, porque lo que viene es más fuerte. Escribo eso en el papel, ¿no? Obviamente sería referido a la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Yo lo estoy haciendo con Juan. Quiero que trabaje con su poder de reflexión y vea cómo al reaccionar desde el miedo me lastima a mí y a otros. Quiero que reflexione. Yo quiero que el otro reflexione, porque yo sigo sosteniendo que el que está equivocado es el otro, que vea cómo me lastima a mí y a otros. Porque, por ejemplo, si es una pareja, vamos a pensar que no solo salgo perjudicada yo, sino también mis hijos. Quiero que reflexione, que vea lo que hace, que se dé cuenta, que el otro se dé cuenta, me digo, ¿no? Lo anoto. Bien. Quiero que él trabaje en su autoestima y su volubilidad. Que trabaje su autoestima, él. Él es el que está dañando a todos. Quiero que trabaje en su autoestima. Que él haga eso. Para que yo me sienta bien. Y lo escribo. Cuando tengo todos estos pensamientos que no cuestiono y que los estoy proyectando, lo que no me estoy dando cuenta, dice Byron Katie, es que yo quiero que regrese otra persona, no él. No él que se fue, sino que regrese otro. Que regrese uno que cumpla ahora estas condiciones. Y nosotros nos contamos el cuento de que quiero de que cambie. No. Yo no estoy queriendo de que el otro cambie. Yo estoy queriendo que el otro se adapte a mi manera de ser. Y que sea como yo me lo imagino. Y como debe ser.
por eso sufro, por eso no sé amar. Y acá en el mundo nos contamos el cuento de que amamos, porque para nosotros amor es cualquier cosa. Es lo que yo me creo que es el amor. El amor, el amor. No sé lo que es el amor, por eso sufro. Por eso tengo problemas en mis relaciones, porque no me sé relacionar. No porque los otros, ¿no? No, los otros no se tienen que adecuar a mi manera de ser. Yo cuando pido todo esto que quiero, y puede haber muchas cosas más que quiera, que capaz que yo anoté estas, pero ustedes pueden haber anotado otras, le estoy pidiendo al otro que vuelva, pero bajo estas condiciones. Acá el amor es siempre condicional, ¿bien? Siempre bajo mis condiciones. Así amamos nosotros, ¿no? Y eso nos causa dolor, ¿no? Porque cuando yo no amo a otros es porque yo no me sé amar. Y eso es lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Cuando me dejo maltratar por otro es porque yo me estoy maltratando a mí misma. ¿No es cierto? Tenemos que siempre llevarlo hacia nosotros, hacia nosotros. Por eso el trabajo de Byron Katie, claro, y lo vas a cambiar porque ya tomaste la decisión, Marcela. Esto hay que anotarlo y verlo, cuestionar estos pensamientos, hacer este trabajo meditativo, como dice Byron Katie, de quedarnos un ratito con los ojos cerrados y ver qué pensamientos vienen. Fíjense en que casi todos son pensamientos defensivos, para justificar. ¿Mm? Esto es un trabajo profundo de reflexión que nos abre la mente y nos aclara mucho, porque salimos del lugar de víctima. Salir del lugar de víctima es súper transformador. Mientras estoy en el lugar de víctima, todavía tengo mucho trabajo por hacer. Tengo que hacer mucho trabajo. Bien. Entonces, dice Byron Katie, tú le estás diciendo al otro de que vuelva, ¿no? Para que pueda yo, ¿no? Sentirme bien y que él sea el hombre de mis sueños, porque ahora no lo es. ¿Se dan cuenta que nosotros amamos una imagen mental de los demás? Nosotros u odiamos, ¿no? O sea, nosotros en realidad tenemos, como cuando hablamos anteriormente, ¿no? De esta definición, de esos rótulos, nosotros creemos que el otro es como yo creo que es. ¿Mm? Y desde ahí lo percibimos a los demás. Y encima nos quejamos de cómo son los demás, porque, claro, lo vemos siempre fuera, porque no queremos entrar en contacto con eso. No, 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 no. ¿Mm? Queremos que el otro cambie. Ah, el libro el del que estoy hablando hoy, se llama 1000 nombres para el gozo. Este es uno de los tantos de Byron Katie. Después hay otros más, ¿no? Ay, ¿qué estoy escribiendo? Katie. Después tenés más libros de ella. Este es el que, bueno, estamos usando ahora, pero en realidad el trabajo, porque, digamos, lo que ella hace se llama el trabajo. En inglés, the work. Vos podés entrar a la página también en internet, ¿no? Que se llama The Work, Byron Katie. Pones así, The Work, y pones el nombre de ella, Byron Katie. Te va a salir la página oficial. Y te vas a encontrar ahí con un montón de hojitas para que puedas descargar para hacer el trabajo. Y además, bueno, tenés material, algunas cosas que ella da gratis, ¿no? Da gratis. Porque es más, inclusive creo que hay personas que hacen el trabajo, que te puedes contactar, para que te lo hagan cuando vos estás muy, muy cerrada y no te lo podés hacer vos misma. Y bueno, entra ahí, indagá, porque si algo te movió es porque
Tu mente necesita esto, ¿no? Nadie está escuchando lo que no tiene que escuchar. Estamos todos conectados, todos conectados. Bien. Entonces ella le dice, tú quieres que vuelva, pero en realidad lo que te estás diciendo es que quieres que cambie. ¿Bien? En realidad nosotros, por eso me gustó trabajar este tema del abandono, nosotros creemos que cuando alguien nos abandona, nos está haciendo un daño, porque nos sentimos rechazados. Pero quizás no, quizás no. A veces el otro, yo digo, mi pareja me engañó con otro. Pero si yo realmente amara a mi pareja, reconocería que él lo está haciendo para su propio gozo. Él está siendo libre. Pero nosotros no, acá en el mundo no. ¡Ah! Me engañó, me traicionó. No, amar es liberar al otro, no tenerlo carcelero, prisionero. No sabemos lo que es amar. Por eso tenemos que trabajar en nuestro amor, amarnos. Cuando yo me amo, pero no porque me amo como personaje, no. Me acepto tal cual soy, puedo comprender. Entonces ahí me aprendo a relacionar bien con los demás. Si no, mientras tanto, siempre voy a estar exigiendo que el otro sea como yo quiero que sea, ¿no? Por eso sufrimos. Ahí casi se me cae todo acá. Bueno, antes de terminar, yo tenía más cosas preparadas, pero bueno, como siempre, nos quedamos con poco. Pero quería que hagamos bien este trabajo, que lo hemos hecho hasta acá, ¿no? Porque bueno, los quiero dejar a ustedes que con esto que hemos dicho se sientan motivados para seguir trabajando en sus mentes y hacer el trabajo de Byron Katie. Hay un texto, un poquito que marqué de la página 131 de este libro, ¿no? De 1000 nombres para el gozo. Porque me parece como que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, y para cerrar me gustaría que nos lleváramos como reflexión, ¿no? Fíjense, solo podemos tener miedo de lo que creemos que somos. Profundo esto, ¿eh? Solo podemos tener miedo de lo que creemos que somos. De aquello nosotros que aún no hemos abrazado con comprensión. Por ejemplo, si yo pensara que tú podrías considerarme aburrida, me asustaría porque no he cuestionado ese pensamiento. ¿Ven? Yo considero que el otro me considera aburrida. Es un pensamiento mío y yo se lo atribuyo al otro, ¿no? Así que no son las personas las que me asustan, sino que yo misma soy quien me asusto. Es mi trabajo asustarme hasta que investigo ese miedo por mí misma. Lo peor que puede pasar es que piense que tú piensas de mí lo que yo pienso de mí misma. Así que estoy sentada en mi propia charca, dice ella. Todo el miedo es así. Se produce por creerte lo que piensas. Ni más ni menos. Siempre es la historia de un futuro. Si quieres sentir miedo, a propósito, concibe un plan. Es imposible sentir miedo cuando has cuestionado tu mente. Este solo puede experimentarse cuando la mente proyecta la historia desde un pasado hacia un futuro. La historia de un pasado es lo que nos permite proyectar un futuro. Si no estuviéramos apegados a una historia del pasado, el futuro sería brillante, libre. No nos molestaríamos en proyectar. Nos daríamos cuenta de que ya vivimos en el futuro y que este es siempre ahora mismo.
siempre ahora mismo. El tiempo está en nuestra mente, ¿no? Tienen que tener otro pedacito. Son tus pensamientos los que te asustan y te empujan a pelear o a huir, no la realidad. Por supuesto, no puedo saber qué pensaría o sentiría en una situación hipotética. Solo puedo decir que hace mucho tiempo que no siento miedo y que me he encontrado en algunas circunstancias muy interesantes. Esto cuenta Byron Katie, ¿no? Vivir sin miedo es natural cuando has cuestionado tus pensamientos. No hay nada que yo necesite pedir. Yo deseo lo que Dios desea. Pero por supuesto, me uní a ellos, ¿no? Está contando que se unió a otros, ¿no? Tomaron mis manos, cerraron los ojos y rezaron. Este es el caso que yo les contaba de la hija que estaba por tener el bebé, ¿no? Y yo estuve allí con ellos, amándolos, sabiendo lo doloroso que puede ser estar apegado a un resultado particular. Fíjense en que ahora está de moda. ¡Ay! Practiquen el Ho'oponopono sin expectativa. Y encima no sabemos ni lo que son las expectativas. Es no apegarme a ningún resultado. Y sin embargo estamos todos apegados a un resultado. Eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Ah, bueno, búscame, como es en el Facebook. Abajo de los videos, viste, están los links, Marcela. Bien, esta vamos a la parte final. Cuando cuestionas tu mente, fíjense, esto es lo que hablábamos la otra vez. Bueno, los chicos, los que estamos todos los días juntos, ya es como que nos conocemos y ya esto lo dijimos, pero voy de vuelta. Cuando cuestionas tu mente, los pensamientos entran y salen suavemente y no causan estrés porque no me los creo. Y te das cuenta de inmediato que su opuesto podría ser igual de verdad. Por ejemplo, digo, yo soy mala, vamos a decir, por decir algo. Si lo invierto, yo soy buena. Puede ser cierto tanto yo soy mala como yo soy buena. Pero ¿cuál me estoy creyendo? ¿Qué pensamiento me estoy creyendo? ¿Mm? La realidad te muestra en medio de tu paz mental que no hay problemas, solo soluciones. Sabes hasta lo más hondo de ti que, sea lo que suceda, es lo que debe suceder. Yo no le doy órdenes a Dios. No presumo saber si la vida o la muerte es lo mejor para mí o para alguien a quien amo. ¿Cómo puedo saber eso? Todo lo que sé es que Dios es todo y que Dios es bueno. Esa es mi historia y a ella me atengo. ¿No? Miren qué mente clara, ¿no? Una mente clara es una mente en paz. O sea, acepta todo, todo, todo. Y esa es la clave de la felicidad. Eso es ser feliz, eso es ser espiritual. La verdadera espiritualidad es la que nos mantiene en este estado de gozo y dicha internos, de completa aceptación. No, esas cosas que nos contamos ahí, que ser espiritual es andar calladito y andar con hacer namaste, no sé qué, las cosas que hacen, porque es gracioso. Ponerme túnicas en los pelos, me pongo el pañuelo, me hago no sé qué, ¿no? ¿A quién le importa eso? ¿Qué estoy buscando? ¿Causar impacto en otros egos? Que los otros digan, ay, mira qué linda, está toda de blanco, qué bonita que se peinó y que se puso. Está re linda. Claro, eso causa la imagen, ¿ven? Por eso los gurú, vieron que se ponen todas cosas. Buscamos eso y no estamos viendo lo esencial.
que es ir adentro, cuestionar nuestra mente. ¿Qué estoy pensando de mí? Porque lo que yo estoy pensando de mí es lo que voy a pensar de los demás. Así funciona la cosa. Quiero dejar de sufrir. Me tengo que poner a cuestionar mis propios pensamientos. Por eso Byron Katie aconseja tanto que hagamos este trabajo de juzgar al prójimo, porque nosotros tenemos una mente muy proyectiva, ¿sí? No trabajen en sus propios pensamientos todavía. Traten de juzgar al prójimo, que es mucho más sencillo al principio, ¿no? Y después, bueno, podemos seguir, ¿no? Claro, claro, muy bien lo que dice Silvana, claro. Bueno, pero al principio no tenés que sentirte culpable por esto, que estamos diciendo. Em, Al principio hacemos lo que podemos, Silvana. Es así. Todos tenemos un camino por el cual aparentemente vamos porque, bueno, tenemos mucho miedo. Eso te va a ayudar, ahora que vos te estás dando cuenta, a poder comprender a aquellos otros que aún están con mucho más miedo, aparentemente que están en la inconsciencia, y te va a ayudar a poder ayudarte. Porque cuando vos parece que los querés ayudar a ellos, estás ayudando a vos, porque te vas a dar cuenta de la unidad en la mente, que es lo único que hay. Pero bueno, es un trabajo amable, ¿no? Y dulce que tenemos que hacer con nosotros. Nada de pegarnos latigazos, no. El amor no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, los invito a que, bueno, que vayan practicando este trabajo, ¿no? Que lo practiquen. Nosotros con los chicos, bueno, ya lo venimos haciendo desde el primer encuentro. Voy a ver qué puedo buscar. Tengo igual todavía más cosas que hoy no llegamos a ver, pero a ver algún otro pensamiento sobre el que podamos trabajar, a ver que nos mueva a todos un poquito más, ¿no? O si no, ustedes me lo pueden proponer y lo vemos el domingo que viene, yo no tengo problema. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Gracias Emilce, Silvana, Laura, Rosario, bueno, no sé todo porque Náfago. Había un montón, creo que los fui saludando a todos, a Marcela, a Aide, ¿a quién nos saludé? Me hace que alguien nos salude hoy. A Carol, a Lisandro, a Marelis, a Rosario, a María Esther, bueno, todos los que estuvieron hoy presentes. No me acuerdo si había una Rocío, había por allá, me pareció ver, ¿no? Puede ser que había una Rocío. Zulema, bueno, la saludé a Rocío, que no me acuerdo si la saludé. Elian, Darling, Nubia. Bueno, espero que hoy, yo como que me quedé media así, con este del abandono. Vieron, como decía acá Aide, ¿no? Muchas películas me vinieron a la mente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, los saludo esta mañana a los que nos vemos mañana y hasta el domingo a los que nos vemos el domingo. Gracias por estar. Chao.